Helo! A croeso i gwers 21 de un mes de galés. La última semana. Marian dwi. Da chi'n cofio beth ydi despertarse yn Gymraeg? Deffro. A beth ydi levantarse yn Gymraeg? Codi. A beth ydi arreglar, ordenar? Tacluso. Da iawn. Ok. Y si queremos usar estos verbos en la forma imperativa, decir a alguien que hagan estas cosas, ¿cómo cambiaría el verbo? Deffro sería deffra. Codi. Coda. Tacluso. Taclusa. Da iawn. Y también vimos ayer cómo decir a alguien que vayan, ¿no? Vete, ¿no? ¿Cómo era vete en Gymraeg? Dos, ¿ya? Dos. Dos y vete a. ¿Ya? Y usamos dos con verbos, ¿no? Por ejemplo, helpi. Vete a ayudar. Dos y helpi, ¿no? Ok, usamos dos y helpi con nombres. Por ejemplo, vete a ayudar a alguien, ¿no? Ok. Dwi'n dweud un nombre y ustedes la frase. Ok. Mam. Dos i helpu mam. Dad. Dos i helpu dad. Roberto. Dos i helpu Roberto. Da iawn. Okay. Y podemos cambiar el verbo. Vete a hacer las compras. Dos i siopa. Dos i siopa. ¿Cómo harían la frase con darllen? Dos i ddarllen. Dos i ddarllen. O tacluso. Dos i tacluso. Da iawn. O si queremos decir vete a la o vete al. ¿Cómo dirían vete a la tienda? Vete al supermercado. Dos ir shop. Dos ir shop. ¿Y cómo sería vete a la cama? Dos ir gwely. Da iawn. Ok, heddiw, dyn ni'n mynd i ddysgu sut i ddweud tu. Como adjetivo posesivo. Tu libro, tu teléfono, etc. Para decir tu en Gymraeg, dyn ni'n dweud dy. 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 A chi? Dy. Dy ffôn. Dy ffôn. A chi? Dy ffôn. Amigo yn Gymraeg ydi ffrind. 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 Tu amigo. Dy ffrind. Dy ffrind. Okay? En plural, ffrindia. 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 Tus amigos. Dy ffrindia. Dy ffrindia. Da iawn. Ok. Bueno, dy funciona como la palabra dau. ¿Se acuerdan que vimos dau, dau-ddeg? Y vimos que dau causa una mutación suave, ¿no? Bueno, dy funciona completamente igual. Causa el mismo cambio. ¿Ok? Te. Dy, 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 te. Dy
de té. Dŵr. De ddŵr. De ddŵr. Car. De gar. Da iawn, de gar. Gwin. De win. De win. Llyfr. De lyfr. De lyfr. Ja? Pêl. Pêl. Como pêl-droed, pero esto es un pêl tenis. ¿Ya? Pêl. La P es muy explosivo, ¿no? Pêl. ¿Ok? Pêl. De bel. Aquí. Pêl de bel. Beiro. 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 Aquí. Beiro. De feiro. De feiro. Aquí. De feiro. Da iawn. Ok. Rwan, dwi'n dangos el objeto a dych chi yn dweud de y cómo sería el objeto. Ok? 1, 2, 3. De bel. De ffôn. De de. De ddŵr. De win. De gar. De lyfr. De feiro. Da iawn. Okay. Ahora podemos combinar las frases con dos con cosas con de. Por ejemplo, dos i ddarllen dy lyfr. Dos i ddarllen dy lyfr. Ja? O dos i yfed dy de. Dos i yfed dy de. O dos i yfed dy ddŵr. Dos i yfed dy ddŵr. Y a ver si pueden hacer una frase con este objeto y este verbo. Y dos y. Pueden pausar el vídeo si quieren para pensar un poquito. Dos i lanhau dy gar. ¿Eh? Dos i lanhau dy gar. Da iawn. Así ven, de poco a poco pueden ir construyendo y añadiendo más cosas en las frases que estamos aprendiendo, ¿no? El verbo dos viene del verbo mynd, ¿no? Ir. Y es irregular en su forma imperativo, dos. Hay otro verbo irregular, que es el verbo gwneud. Gwneud, hacer. Gwneud. Y para decir a alguien que hagan algo, decimos gna. 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 ¿Aquí? Gna. Por ejemplo, gna dy waith. Haz tu trabajo. Gna dy waith.
Gna dy waith cartre. Gna dy waith cartra. Gna dy wely. Gna dy wely. ¿Ya? Y hay uno muy importante que quiero enseñarles, es gna dy ora. Gna dy ora. Gna dy ora, haz lo mejor que puedas. ¿Ya? Gna dy ora. ¿Ya? Y una más para terminar hoy con el imperativo es con el verbo helpi, helpa, helpa, es helpa de hin. Helpa de hin. Es, por ejemplo, cuando viene alguien a cenar o ofrecen algo a alguien, pueden decir helpa de hin. Sírvete, agarra lo que quieras. ¿No? Helpa de hin. Ok, gwaith cartra, heno, es buscar cosas en la casa y usarlas con de. Por ejemplo, dy ddŵr, dy bel, dy feiro. Yeah. Y pueden usarlas en una frase, por ejemplo, ble mae dy feiro? Ble mae dy ffôn? Yeah? Ok, da iawn, a tan y fory, hwyl!